Y vamos a seguir hablando sobre esta exitosa campaña de vacunación junto a Jorge Diener, que es director asociado del Hadassah International, con respecto a este tema que es un ejemplo para el mundo, como recién lo estábamos planteando acá en La Voz de la Ciudad. Jorge, desde Argentina, todo el equipo de La Voz de la Ciudad lo saluda. ¿Qué tal? Oh, muy bien, mucho gusto, un gusto saludarlos aquí desde Israel. Gracias por atendernos. Con respecto a estas buenas noticias que llegan y a ver si con el correr de las horas, como se necesita prioritariamente tiempo, Israel puede ser ese ejemplo para el resto del mundo, por lo menos para saber si se llega a esa inmunidad de rebaño lo antes posible. Sí, bueno, nosotros estamos realmente avanzando muy rápido. Hoy hemos llegado al 25% de la población de todo el país que ha sido ya vacunada con la primera dosis y parte ya que ya está recibiendo la segunda dosis. Estamos yendo a un ritmo muy bueno, estamos vacunando entre un 1 y un 1.5% de la población por día, con un operativo de logística increíble que realmente, bueno, es el resultado de una construcción de un modelo de salud de muchas décadas, de un modelo de salud pública con acceso universal, muy organizado en su descentralización, pero muy centralizado en las decisiones y en montar operativos de este tipo, que nos permite acercarnos a ser lo que creemos que vamos a lograr, ser el primer país del mundo que logra la inmunidad de rebaño contra el COVID. Jorge, ¿hubo reticencia de parte de los israelíes a vacunarse o por las cifras que estamos viendo realmente estaban mayormente de acuerdo con la vacuna, a diferencia de lo que pasó en otros lugares del mundo? No, realmente los números hablan de dos cosas. Por un lado, del lado del sistema de salud, una organización impecable, podemos decir, con algunos errores mínimos como pueden pasar, pero realmente funciona de una forma muy efectiva. Y por otro lado, una respuesta increíble de la sociedad y de todos los sectores de la sociedad israelí. La sociedad israelí, como es conocida en el mundo, es una sociedad muy heterogénea. Judíos, árabes, ultrarreligiosos, laicos, digamos, y cada uno con sus culturas y tradiciones a veces muy diferentes. Y en lo que tiene que ver con la respuesta a la vacuna es masiva. La gente quiere vacunarse, la gente pide turno apenas ve que puede vacunarse según el criterio que anuncian. Y como cada uno está registrado en un punto de salud, lo que sería, no es una obra social, pero un administrador de la salud, que tiene sus propias clínicas en los propios barrios, cerca de la casa, es muy fácil hacerlo. Y la gente entendió que es importante de forma individual vacunarse, pero también es una responsabilidad colectiva vacunarse para que todos logremos una inmunidad que termine defendiendo y cuidando a la gente que tiene mayor riesgo de enfermarse seriamente y, como ya ha pasado, de eventualmente morir. Ayuda desde ya el número de la población total, que no llega a 10 millones de personas, pero sí es importante lograr esta vacunación para los mayores de 65 años, el personal de salud, para poder demostrar estos números también, ¿no? Como para que el resto de los países sigan de cerca todo lo que están haciendo desde el Ministerio de Salud israelí. Sí, o sea, nosotros podemos decir de cierta forma Israel se convirtió en el experimento que el mundo está mirando por ser un país de 9 millones, comparado con un país como Argentina es un país chico, comparado con muchísimos de los países europeos es un país estándar, digamos. Israel es el mismo tamaño de población que tiene Austria, que tiene los países escandinavos. O sea, y la experiencia que está teniendo Israel permite, por un lado, desde el punto de vista científico, poder entender por lo menos la vacuna que se está usando en Israel, la vacuna de Pfizer, qué tipo de efectos a nivel estadístico, ¿no? Cuando uno habla de casi 2,5 millones de personas que ya serán vacunadas en los próximos días, llegaremos a ese número, estamos hablando de una cantidad increíble comparado con la última fase de investigación, de ensayo clínico que hicieron Pfizer. Esto ya sería una fase después de que está aprobada, con millones de personas de distintas edades, de distintas situaciones, y poder analizar los efectos secundarios, qué tipos de reacciones tienen, cuándo hay anticuerpos, cuándo ya se ven los anticuerpos, en qué momento entre la primera y la segunda dosis o después de la segunda dosis. Eso por el lado científico, pero por el lado social, poder entender cómo sí funcionó en Israel el modelo de comunicación social para que la gente se quiera vacunar, cómo funciona la distribución logística, desde no solamente el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud trabaja junto con una red
de instituciones de salud, que incluye el Hospital Hadassah, que es el hospital más grande de Israel, y el hospital universitario que está en Jerusalén, en el centro, el epicentro también de la pandemia, y toda esta red funciona de una forma que en el día a día, en los años normales, funciona de forma muy eficiente en dar salud a la población de forma gratuita y universal, pero en una situación como esta, que hay que poder organizar algo como una vacunación masiva en una forma efectiva y rápidamente, lo puede hacer porque así funciona. Y hay que entender que cuando hablamos de que el 25% ya se vacunó es de la población general, pero cuando hablamos de los grupos de riesgo, 60 para arriba y gente con enfermedades, el 80% de esa población ya está vacunada. Le falta la segunda dosis. Cuando termine la segunda dosis, podemos decir que el 80% de la gente que podría llegar a las salas de terapia intensiva, que podría entrar en situación de coma, de mortalidad, esa gente ya prácticamente estaría inmunizada, con lo cual estaríamos prácticamente al final de la pandemia. Excelente, Jorge. Hace instantes nada más, cuando usted estaba relatando la situación allí en Israel, decía que es un territorio pequeño en comparación a la Argentina. ¿Está al tanto de la vacunación aquí en nuestro país y cómo ve justamente estos días de vacunación, cómo llevan adelante la campaña en nuestro país? La verdad que no podría comentar sobre cómo están llevando la campaña en Argentina, porque no lo he seguido de cerca. Es un desafío, ¿no? Es un país muy grande, es un país con también sede provincial, digamos, y bueno, de cierta forma el manejo que se hizo durante la pandemia fue todo un desafío, como sigue siendo ahora. Sí. Y bueno, esperemos que la vacunación ahí funcione, pero bueno, hay unas ventajas que tiene ese tema israelí, más allá de del tamaño de la población en comparación, que es este modelo centralizado, por un lado, en la organización del acceso a la vacuna, de criterios muy claros, de regulación muy clara, y después descentralizado en una red que sigue estando conectada. Hay una base de datos digital, que cada persona que vive en Israel es parte de una sola base de datos, que en cualquier punto donde se vacuna tienen acceso a su historia clínica. Pueden ver si es un paciente de riesgo, aunque el paciente no lo diga. O sea, hay todo un sistema muy tecnológico, innovador y de primera línea, que permite que toda la población, no importa de qué clase sea, no importa qué posibilidades tenga, tiene acceso al mismo tipo de atención médica. En este momento tiene acceso gratuito a exactamente la misma vacuna y como ya se ve, como ustedes lo anunciaron al principio de esta nota, la gente ya de 45 años ya puede ser vacunada, que es increíble. O sea, ya hemos pasado a lo que es un grupo que está por debajo del grupo de riesgo medio, que era el grupo de 50 para arriba, ni que hablar de los grupos de 60 para arriba y los grupos de riesgo. Lo otro que es importante, aparte de que al principio se vacunó a personal de la salud, la semana pasada se vacunó por completo, salvo el que no quiso porque la vacunación es voluntaria, se vacunó por completo al personal educativo. Eso quiere decir que una vez que dentro de 2 semanas se le dé la segunda dosis a todo el personal educativo, a todos los maestros, a todo el personal que trabaja en las escuelas, los chicos van a poder volver a tener una escuela normal, una actividad escolar normal, que eso de por sí es un tema de los más complejos, uno de los desafíos más grandes que ha tenido el funcionamiento de la sociedad en todo este último año. Jorge, en este caso están vacunando con Pfizer y BioNTech y además Moderna. ¿Piensa que el gobierno israelí va a cerrar algún acuerdo más con Oxford y AstraZeneca, con Johnson Johnson, con Sinovac? Ni hablemos de la Sputnik V. ¿Hay algún otro acuerdo en vistas o ya con esos dos? Sí. No, los acuerdos de Israel, el acuerdo básico que es el principal es el acuerdo con Pfizer. De hecho, para Pfizer la posibilidad de tener un país de vacunación tan rápida como Israel le permite a Pfizer también poder usar Israel como un terreno de experimentación, de poder ver los resultados que le permitan ser más efectivos en los países en el futuro. La de Moderna hay unas cantidades por ahora menores que más que nada se va a usar al principio para la gente que tiene que vacunarse a domicilio porque no puede salir de su casa. Hay acuerdo también con AstraZeneca para la vacuna de Oxford, con Johnson Johnson, y hasta ahí es donde por ahora es el mapa de vacunación de Israel,
que más o menos representa también el mapa de vacunación en los países de la Unión Europea. Gracias por atendernos, Jorge, por su tiempo, por estar con nosotros en este mediodía acá en Argentina. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo, shalom desde Israel, hasta la próxima.